Maduro, tienes que tener cuidado con tus declaraciones. todavía es no bien ha complicado tenido... decir a alguien corrupto cuando no tienes Ricardo pruebas. Anaya, Ricardo Anaya se fugó de este país. Está libre, Ricardo Anaya, sí, porque está tiene libre, fuero, porque tiene está fuero. libre Y esta porque reforma no tuvieron por electoral qué debería de detenerlo. implementar la cancelación absoluta del blindaje jurídico cobarde que se institucionalizó para proteger a gobernadores, presidentes, diputados, senadores a través del blindaje del fuero para que no se les investigue. Y eso fue lo que hizo Ricardo Anaya. De hecho, antes con Alejandro Gertz Manero, que por cierto celebro brevemente que ya haya salido, cuando se tenía la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya, se pudo haber ejecutado, sin embargo no lo Pero hizo no porque la Fiscalía de Tortuguete decidió no hacerlo y él terminó escapándose hacia los Estados Unidos. No regresa a México por dos razones. Uno, porque no iba a regresar hasta que tuviera la garantía de tener el blindaje de una candidatura plurinominal, es decir, que ningún mexicano lo haya votado. Y dos, y más importante aún, que tuviera fuero. Es la única razón. Si hoy no hubiera diputados o senadores que tuvieran fuero o que fuesen plurinominales, no tendríamos la mitad del Congreso. Y eso es una realidad. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo estos vendepatrias de la oposición al parecer ya están negociando las próximas plurinominales. Sino que alguien me explique, como vimos hace un par de días, cómo la vocera periodista se puso totalmente al borde del llanto, gritando y defendiendo con uñas y dientes al impresentable e indefendible Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Y por qué les digo de que están ya negociando las pluris? Porque ahora vamos a escuchar a una vocera panista donde resulta que quiere respaldar y defender también al mismísimo Ricardo Anaya, puro impresentable de la oposición y a quien quieras poner. Pero no solamente le bastó eso, porque escucharemos cómo el periodista Manuel Pedrero les da donde más les duele, no los baja de corruptazos, pues también salió en defensa de Alito Moreno. Se me hace que esta vocera panista está buscando, si no me acomodan en el PAN, pues me acomodarán en el PRI. Vamos a escuchar esta entrevista, amigos y amigas, está muy interesante, ahorita lo platicamos. ¿Cómo ves el asunto en Venezuela? Maduro, un presidente que deja mucho que desear en Venezuela en materia democrática, de transparencia, de derechos humanos, pero levantado, secuestrado por una fuerza militar extranjera, en este caso la de los Estados Unidos, en esta vieja tradición que tiene desde que fue fundada de intervenir y hacer injerencismo en otras naciones. Totalmente de acuerdo. A ver, creo que, y esto siempre lo he abordado de esta forma cuando platico de este tema, y es, pueden existir varias verdades al mismo tiempo, ¿no? Una verdad es, Nicolás Maduro tenía un 94% de pobreza. Nicolás Maduro no aprobó y no presentó las actas que le daban el triunfo legítimo como presidente. Nicolás Maduro, eso se puede sostener. Y también se puede sostener que una intervención militar es totalmente incorrecta. Que por supuesto que es violatoria de derecho internacional, por supuesto que es violatoria a tratados internacionales, por supuesto que es preocupante, no solo para Venezuela, sino para el resto del mundo. Eso también puede existir. Entonces, digamos, aquí desde un poco el lado jurídico me siento una disyuntiva preocupante, ¿no? Porque por un lado entiendo que cómo le hablas a un venezolano de derecho internacional, cuando por el derecho internacional y a través del derecho internacional pidió apoyo mucho tiempo atrás y nadie se lo dio. Y hoy decirle, oh no, que el 80% de venezolanos estén de acuerdo con esto está mal porque el derecho internacional. Esa parte un poco más empática y más humana. ¿Un minuto? La tengo muy presente y es muy clara. Entonces, de pronto me cuesta hablar de este derecho internacional que además no alcanzó, y no alcanzó desde hace mucho tiempo. Los organismos internacionales no sirven y creo que debe ser el punto, además de la intervención, lo más preocupante, ¿no? No funcionan, no alcanzan, no sirven, el derecho no está alcanzando para estas cosas. Entonces, por una parte está eso, que me preocupa, y además, a través de la parte del intervencionismo y también del lado jurídico, es súper preocupante lo que viene. Es súper preocupante lo que viene de Estados Unidos. En 30 segundos. Un Estados Unidos empoderado, que haga lo que quiera, la ley del más fuerte. ¿Y no hay una crisis institucional que podría detener esto entre los Estados Unidos, que siempre está viendo fuera de sus fronteras, pero adentro no, y trae una bronca severa? Yo creo que eso pensamos con Venezuela. Y Estados Unidos, en algún momento dijimos no va a pasar. Y pasó como quiso y en 6 minutos quitó a un presidente. Manuel Pedrero, ¿qué sucede en Venezuela, en donde estamos viendo un idilio entre el chavismo y el trumpismo, fuera de cualquier cosa que hubiésemos podido imaginar? Me decía un gran amigo que vivimos los tiempos de que esto no pasaba, y está pasando, está sucediendo. Prefirió Donald Trump, y cómo no, el petróleo que Delcy Rodríguez le está dando a la medallita que María Corina Machado le entregó ayer. Así es, tanto dentro del trumpismo como dentro del chavismo, hoy el pragmatismo murió, desde recibiendo al gobierno del nuevo régimen a través de Delcy Rodríguez, al director de la CIA, y desde luego que Donald Trump recibiendo a María Corina Machado. Quien enterró a Félix Zuluaga y a Juan Nepomuceno Almonte deberían de tener conciencia de que no terminaron muriendo, sino que resucitaron y reencarnaron en los activos del Partido Acción Nacional con Lili Téllez y con toda la caterva de vendepatrias que en este momento sostienen que lo que se hizo en Venezuela fue algo correcto. No lo hacen a través de las escondidas palabras de decir que fue sino una operación especial. No lo llaman intervención ni invasión, sino lo llaman una especie de introducción para rescatar la soberanía, la democracia y la libertad, esa misma que nunca pidió Irak, que nunca pidió Irán, que nunca pidió Afganistán, que nunca pidió el Medio Oriente, y todos esos pueblos, pues desgraciadamente terminaron más. Hoy no hay ningún país sobre la faz de la tierra que haya sido previamente intervenido, invadido o
los Estados Unidos que puede decir a priori que tuvieron una mejoría en la democracia o en la libertad. Están prácticamente destruidos. Y en el caso de Nicolás Maduro, pues al final termina convirtiéndose en un chivo expiatorio, porque Trump al final llega con los empresarios y llega con el petróleo. Y el régimen de Maduro y el régimen de Chávez sigue a través de Delcy Rodríguez. Lo de María Corina Machado simplemente es una oda al arrastre. Y ya lo había advertido Chávez, águila no caza gusanos, y los gusanos tienden a arrastrarse. Fíjate que dar el Nobel Premio de la Paz, siendo Alfred Nobel, el hombre que inventó la dinamita, ¿Sí? hoy se ella, después de lo que vimos el día de ayer. ¿Tú qué opinas, Gisela Arellano, del Partido Acción Nacional? Así es. Mira, creo que lamentablemente, querido Manuel, te has perdido un poco la postura del Partido Acción Nacional. Quiero dejar claro, porque aparte lo he dejado claro varias veces en este espacio y en algunos otros, que el Partido Acción Nacional está absolutamente en contra de la intervención militar de cualquier país, no solo de Venezuela. Y esto nos tiene que quedar claro. Yo creo que más allá de que estemos de acuerdo, digamos, en que yo coincido mucho con Nat, en que el no condenar, el no estar a favor del intervencionismo, tampoco nos exime de condenar la dictadura, ¿no? Y la verdad es que claro que había una dictadura en Venezuela, claro que hay una dictadura en Venezuela, ni siquiera se puede usar el verbo pasado, porque como tú bien lo dices, Juan, Ahorita yo creo el que sí, trumpismo... la del Trump. No, totalmente. Y la del Trump teniendo un romance con el chavismo, tú lo dijiste perfectamente, ¿no? Ahora, entonces estaba el pueblo venezolano, está el petróleo venezolano entregado a Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que sí hay que hablar, y creo que es importante retomar aquí, es qué está pasando con el pueblo venezolano. Y lo que sí quiero decir también es, digamos, que no hay que perder de vista. Por ejemplo, el que haya salido la presidenta Delcy a decir, vamos a liberar 406 presos políticos. Yo creo que como mexicanos y como defensores de soberanía nacional, lo que tendríamos que estar haciendo es una observación activa de cuántos de esos 406 presos que supuestamente dijeron la habían liberado, han sido liberados. Hay ONGs, hay datos de ONGs que dicen que solamente entre 46 y 100 presos políticos. Entonces, bueno, nos estamos quedando bastante cortos. Creo que hay que analizar de verdad digamos, esta emancipación del pueblo venezolano, que por supuesto no termina con la extracción de un dictador y manteniendo la estructura de la dictadura, sino más bien cómo sí sería teniendo elecciones libres. Y eso es lo que desde México hay que buscar y desde Acción Nacional estamos buscando. Pues van a tener que buscarle mucho, porque no creo que Donald Trump y su gobierno Se ve vayan complejo. a llevar a cabo los esfuerzos necesarios para unas elecciones democráticas en Venezuela. Sí. Es la primera ocasión que nos reunimos en este debate en viernes. Han estado muy civilizados, se vale interrumpirse, se vale pensar distinto y hacerlo saber en el momento, siempre y cuando nos podamos escuchar. Nat Torres, ¿México necesita una reforma electoral? Aquí sí vamos a ya ser un poquito más agresivos, supongo. Me parece que sí. De entrada, quiero abrir con esto. Las leyes, las bases, las reglas se deben revisar sí o sí, siempre, ¿no? Lo decía hace un momento con el derecho internacional. No alcanzó, pues claro, un derecho internacional formado, después posguerra, no alcanza, ¿no? Lo mismo pasa con la ley en general, en términos generales. Por supuesto que debe revisarse. A mí me parece que hay muchas reglas, sobre todo de representación, que estaría bueno revisar. Sin embargo, no sé, y habrá que esperar, porque tenemos pocos indicios. Vamos viendo lo que ha dicho Pablo Gómez, lo que han dicho los consejeros por su parte, lo que en algún momento deseó ver el sueño el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hay que ver. Pero sí hay tintes que de pronto me pueden preocupar de lo que se ha dicho. No lo sé, y esto sí hay que dejarlo muy claro, no está la reforma, no está la iniciativa. No existe todavía. No existe, ¿no? Existen las declaraciones de Pablo Gómez, existen las declaraciones de consejeros, pero hasta este momento no lo conocemos de manera directa. Sin embargo, de lo que se asoma, creo que sí podemos hacer ciertos comentarios. No necesitamos la iniciativa como tal, digo, sí, pero de lo que se ha visto creo que podemos opinar. México, en términos electorales, sí necesita replantearse estructuras, porque México no estaba preparado y nunca estuvo preparado en realidad para tener el poder que hoy tienen los partidos y que en su momento tuvo el Partido Revolucionario Institucional, con el juego de reglas para quedarse y tener mayorías absolutas siempre. Entonces, esas mismas reglas necesitan un cambio, nada más hay que hacer que el cambio sea más democrático, no a la inversa, que sea un cambio que mejore, no que regrese. ¿Y ves tú que pueda regresar con lo que se ha planteado hasta este momento? Yo creo que no. O sea, perdón, yo creo que sí, la regresión, yo creo que sí. El tema de eliminación de plurinominales, o no por completo, pero sí disminución, el tema de una disminución masiva de presupuesto, ojo, a quien le pega 15. es, por supuesto, la oposición. Entonces, híjole, el tema de eliminación de los soples, complicado, hay que saber por qué llegaron los soples a los estados también. Manuel Pedrero, los plurinominales llevan a cabo su función de representar a las minorías. El dinero que se le da como a los partidos políticos como prerrogativas es suficiente y adecuado para su funcionamiento. ¿Qué sucede con las soples, lo que dice Nat Torres en los estados? Si consideramos a los mexicanos corruptos como una minoría, pues la verdad es que están muy bien representados con Alejandro Moreno, con Ricardo Anaya, que ya sabe cuál es la reforma, a tal grado que la tipifica como ley Maduro. Tienes que tener cuidado con tus declaraciones. Todavía es no bien ha complicado tenido decir a alguien corrupto cuando no tienes Ricardo pruebas. Ricardo Anaya se fugó de este país. Está libre, Ricardo Anaya, sí, porque está tiene libre, fuero, porque tiene está fuero. libre Y esta porque reforma no tuvieron electoral por qué debería de detenerlo. implementar la cancelación absoluta del blindaje jurídico cobarde que se institucionalizó para proteger a gobernadores, presidentes, diputados, senadores a través del blindaje del fuero para que no se les investigue. Y eso fue lo que hizo Ricardo Anaya. De hecho, antes con Alejandro Gertz Manero, que por cierto celebro brevemente que ya haya salido, cuando se tenía la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya, se pudo haber ejecutado, sin embargo no lo Pero hizo no porque no tenían pruebas. porque la Fiscalía de Tortugas decidió no hacerlo
y él terminó escapándose hacia los Estados Unidos. No regresa a México por dos razones. Uno, porque no iba a regresar hasta que tuviera la garantía de tener el blindaje de una candidatura plurinominal, es decir, que ningún mexicano lo haya votado. Y dos, y más importante aún, que tuviera fuero. Es la única razón. Si hoy no hubiera diputados o senadores que tuvieran fuero o que fuesen plurinominales, no tendríamos la mitad del Congreso. Y eso es una realidad. Que ahí me gustaría hacer una anotación muy respetuosa, ¿no? Nat. Cuando los plurinominales, porque sí, son utilizados de manera a diestra y siniestra por los partidos políticos, dejando a los perfiles que llevan 3 años repitiéndose como plurinominales, con escándalos de corrupción, lo que falla no es el mecanismo de plurinominal per se, porque es un mecanismo que de hecho trae la izquierda para representación de las minorías. No lo trae la izquierda, eso es un mito que se inventó desde los medios de comunicación. El generador de la comisión presidencial, el PRI regala las plurinominales en los años 80 a través de Reyes Heroles y a través de Silva Herzog para tratar de dar el disfraz de que existe democracia en este país. Termino un poco mi punto. A ver, el sistema de plurinominales no es lo incorrecto. Lo incorrecto me parecería entonces hablemos con los partidos y regulemos a los partidos y a quién pueden poner. Porque la representación, yo sé que tú crees que todas las personas ahí son solamente los políticos corruptos, pero a quienes representan, te parezcan poquitos o no, siguen siendo parte de este país. Bueno, y su voz yo también sí creo que es un poquito complicado decir que tenemos que meternos con la autonomía de los partidos políticos. Me explico. Pues sí, si no van a poder ¿No meter crees que los ciudadanos, Vamos ¿no crees que los ciudadanos tienen que decir quiénes son sus representantes populares y no las cúpulas totalmente de acuerdo, a eso voy justamente. A ver, el punto punto número 1 de esto es entender que los partidos políticos son instrumentos ciudadanos de acceso al poder. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque al final parece que hay un falso debate respecto a que militar en un partido político te desciudadaniza. Y eso es mentira. Los ciudadanos que forman parte de un partido político no dejan de serlo. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Ahora, hablando particularmente del tema de los plurinominales, me parece que está muy mal entendida la figura. Nat empezaba a abordarlo de manera, a mí me parece acertada. Es decir, los plurinominales sirven para que aquel votante que no ganó, digamos, en un juego suma cero, ganas, pierdes en un distrito, también tenga representación en el Congreso. Y esto, digamos, forzosamente, como se entendía los partidos políticos hasta hace poco tiempo, digamos, tiene que ver también con una ideología, ¿no? Los partidos políticos forzosamente están atravesados por una ideología, por un proyecto en el que plantean cómo se debería gobernar el país. Entonces, digamos, hay gente que está de acuerdo con esa ideología, que vota por un candidato y que probablemente no le alcance en un juego de suma cero para ganar, sin embargo, merece representación y merece ser tomado en cuenta porque en una democracia real la pluralidad es indispensable. Eso, a ver, vamos con Manuel Pedrero, un minuto porque se nos va a acabar el programa, un minuto a cada quien, rápido. Los plurinominales representan ¿a quién hoy en día? Representan a las minorías de las élites políticas, de ninguna manera representan a las comunidades minoritarias, no representan a las comunidades indígenas, no representan a la comunidad LGBT, no representan de ninguna manera a las mujeres, no representan de ninguna manera a las minorías. Y me gustaría decir, no son plurinominales, son pluricriminales y la lista es amplia. Si uno gusta ver la lista, con que se vean los grupos de coordinación del Partido Acción Nacional y del PRI. Ahora, y más importante, esto en torno a los pluris. ¿Por qué no también buscamos que 20. se ponga un mínimo de registros de militantes? Son 100 millones de ciudadanos que tienen INE, debería de hacer por lo menos, desde mi punto de vista, 3 millones para que partidos como Acción Nacional, que están al borde de la extinción, con apenas 250,000 militantes en un país de 130 millones de mexicanos, desaparezcan para que no los representen. Nat Torres. Me parece riesgosísimo que si a consideración de personajes, de diversos personajes, las figuras democráticas están ocupadas por personajes que no son óptimos, me parece bien peligroso decir, perfecto, entonces destruyamos el recurso democrático. Hay que plantear muchas otras cosas. Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de la autonomía de los partidos, digo sí, pero tener esa autonomía de los partidos ha permitido que Alejandro Moreno siga siendo plurinominal. Es una barbaridad. Entonces, sí creo que deberíamos voltear a ver a los partidos, porque al final a quien le quitamos representaciones a los ciudadanos. Entonces, mejor ejerzamos este tipo de reformas para el poder, no para los ciudadanos. Entonces, sí me parece importante que dejemos que las figuras democráticas que se han ganado. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la figura como existe, digamos, tiene mucho para mejorar. Por ejemplo, yo sí quiero decir que en el relanzamiento de Acción Nacional hicimos, por ejemplo, un nuevo instrumento para que los ciudadanos puedan venir a ser candidatos de Acción Nacional, que se inscriban desde ya. Y entonces funcionen como instrumento. No, estás equivocado. No lo entendiste muy bien, pero no te preocupes. Mira, pues qué mala comunicación, nadie entiende nada del PAN. Les voy a explicar un poquito rapidísimo. Lo que sí hay es la oportunidad, digamos, de ser candidato. Desde Acción Nacional está muy claro que esto tiene que ser un instrumento ciudadano. Estoy yo totalmente de acuerdo. No puede ser popular. Una candidatura, sí, eso es Afíliese al PAN, Manuel, gracias. Nos escuchamos la próxima semana con ustedes y yo mañana a las 7 de la mañana lo espero. Muchas gracias. De la charla correcta. Llegaste a la charla correcta. Sigue. Corruptos como una minoría, pues la verdad es que están muy bien representados con Alejandro Moreno, con Ricardo Anaya, que ya sabe cuál es la reforma a tal grado que la tipifica como ley Maduro. Tienes que tener cuidado con tus declaraciones. Todavía es no bien ha tenido. Complicado decir a alguien corrupto cuando no tienes Ricardo pruebas. Anaya, Ricardo Anaya se fugó de este país. Está libre. Ricardo Anaya, sí, porque tiene fuero, y esta reforma electoral debería de implementar la cancelación absoluta del blindaje jurídico cobarde que se institucionalizó para proteger a gobernadores, presidentes, diputados, senadores a través del blindaje del fuero para que no se les investigue. Y eso fue lo que hizo Ricardo Anaya.
Anaya. De hecho, antes con Alejandro Gertz Manero, que por cierto celebro brevemente que ya haya salido, cuando se tenía la orden de aprehensión contra con Ricardo premio. Anaya, se pudo haber ejecutado, sin embargo no lo Pero hizo no hizo porque no tenían pruebas. porque la Fiscalía de Tortuguet decidió no hacerlo Imagínate. y él terminó escapándose ¿qué tal? hacia los Estados Unidos. No regresa a México por dos razones. Uno, porque no iba a regresar hasta que tuviera la garantía de tener el blindaje de una candidatura plurinominal, es decir, que ningún mexicano lo haya votado. Y dos, y más importante aún, que tuviera fuero. Es la única razón. Si hoy no hubiera diputados o senadores que tuvieran fuero o que fuesen plurinominales, no tendríamos la mitad del Congreso. Y eso es una realidad. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, ¿qué les pareció? La vocera panista no pierde la oportunidad. Las pluris están ahora sí que candentes, por eso andan muy desesperados para que no se lleve a cabo la reforma electoral, porque saben que ya no lo van a poder entregar a diestra y siniestra a sus compadres y sus comadres, a sus amigos, a sus amigas, entre otras, y por eso vamos a ver que ahorita todos van a defender con uñas y dientes a estos impresentables de la oposición, que si es un Alito Moreno, que si es un Jorge Romero, que si es un Marco Cortés, que es una Carolina Villano, que si es un Rubén Moreira, que es una Lili Telles, Gena López Rabadán, y podríamos seguir con toda la lista de diputados y senadores de la oposición, ya sean priistas y panistas, y cada vez son más impresentables. Por su parte, me gustaría que me pongan sus valiosos comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Realmente ya están negociando las pluris o si son muy seguidoras de estos vendepatrias? Amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyarnos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que hacer por su tiempo, por su espacio y nos vemos en la próxima.